tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme, más conocidos por sus siglas como MRU. ¿Por qué se caracteriza este movimiento? Básicamente por dos cosas. La primera, porque siempre va a ir en línea recta. Y la segunda es porque la velocidad del objeto que yo esté analizando siempre va a ser la misma, en magnitud, dirección y sentido, es decir, que la velocidad es constante. Todos los movimientos yo los puedo expresar mediante dos maneras, uno a través de ecuaciones y otro a través de gráficas. ¿Cuáles son las ecuaciones de este movimiento? Nos dice, la primera, que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, B es igual a X sobre T, donde la distancia la vamos a expresar en unidades de longitud, que en este caso en el sistema internacional serían metros. Y el tiempo lo vamos a expresar en segundos, de manera que nuestra velocidad nos va a quedar expresada en metros sobre segundo. Y por último tenemos la posición. Entonces nos dice, la posición final de un objeto depende de ¿qué? De dónde partió, es decir, de su posición inicial. Y a eso lo vamos a sumar con la velocidad por el tiempo. ¿De dónde sale este pedacito? De despejar la X de acá. Entonces nos queda este tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Nos queda B por T, ¿cierto? Y eso lo sumo con el punto de partida y así encuentro la posición final del objeto en este tipo de movimiento, la cual nos va a dar en metros. Esto mismo lo puedo traducir en dos gráficas, que son inicialmente la gráfica de velocidad versus tiempo, la velocidad que la estoy expresando en metros sobre segundo y el tiempo en segundos. El hecho de que la velocidad sea constante implica que tengo la misma velocidad sin importar cuánto tiempo pase. Entonces tenemos una línea recta horizontal que es paralela al eje del tiempo. ¿Qué puedo encontrar de aquí? Si yo calculo el área bajo la gráfica, voy a encontrar la distancia recorrida, que simplemente va a ser el producto de la velocidad por el tiempo, es decir, va a ser por altura. Y tengo otra gráfica que es la de posición versus tiempo, la posición expresada en metros y el tiempo en segundos. Aquí tengo tres opciones: que el objeto esté aumentando su posición a medida que avanza el tiempo, es decir, que esté avanzando. Que el objeto se quede quieto es nuestra segunda opción, es decir, que se quede en una misma posición mientras el tiempo pasa. Y lo tercero es que el objeto se esté devolviendo. En ese caso, tenemos que la posición final es inferior a la posición inicial. Como la velocidad es constante, lo que vamos a tener son líneas rectas, donde la pendiente nos va a indicar cuál es la velocidad. Entonces, si estamos avanzando, tengo una línea recta con pendiente positiva, ¿cierto? Donde la posición final va a ser superior a la posición inicial. Nuestra segunda opción, que el objeto esté quieto, mantengo la misma posición durante un intervalo de tiempo. O si el objeto se regresa, la posición final va a ser inferior a la posición inicial, mientras avanza el tiempo. ¿Cómo encuentro la velocidad en estos puntos? Lo que tengo que hacer es calcular la pendiente y simplemente cojo cualquiera de estos intervalos y digo, bueno, va a ser la posición final menos la posición inicial expresadas en metros sobre el tiempo final menos el tiempo inicial expresados en segundos. Y ahí hago la división de eso y nos queda que es la velocidad expresada en metros sobre segundo. Eso es todo de la parte conceptual. Vamos a analizarlo a través de algunos ejemplos.